bienvenidos a nuestras mini lecciones de la carrera de Arte Dramático de la Universidad del Bosque. Esta es una iniciativa que ha surgido de la necesidad de celebrar nuestros 20 años. Nuestra carrera cumple 20 años y como parte de esa celebración queremos abrir las puertas de nuestra carrera y hacerles conocer a ustedes un poco de lo que hacemos, de nuestro oficio, del trabajo del actor y del trabajo en el teatro. Por eso hemos hecho este primer ciclo de mini lecciones. La del día de hoy es la mini lección número 5 y queremos compartirles a ustedes de qué se trata. Esta mini lección se llama El número musical en el teatro musical y va a ser una exposición de nuestra querida profesora Daniela Zavala. Daniela Zavala es graduada del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia y es magíster en prácticas creativas y dirección con énfasis en creación de teatro musical de la Guildford School of Acting del Reino Unido. Durante su carrera se ha desempeñado como directora de orquesta y banda sinfónica. Ha sido maestra de piano clásico y popular, maestra de teoría musical y se ha encargado de diferentes creaciones de ensambles musicales. Adicionalmente, Daniela ha ejercido como directora musical y actoral en montajes de teatro musical como Bonnie and Clyde, The Beautiful Game, Mamma Mia y muchos más. Actualmente se encuentra trabajando como coordinadora y directora musical del énfasis de teatro musical de la Universidad del Bosque e igualmente es la encargada de la dirección musical y general de los ensambles y del área de puesta en escena de teatro musical en la Pontificia Universidad Javeriana. Entonces hoy vamos a hablar del número musical en el teatro musical. Y para eso, pues primero tenemos que definir un poco qué es el teatro musical. Entonces, inicialmente quiero que escuchen este audio que les voy a poner y que ustedes digan si ustedes creen que esto es teatro musical, si sí o si no y por qué. Pueden hacerlo para ustedes o pueden responder en el chat como ustedes quieran. Entonces voy a ponerme el audio. Bien, entonces quisiera que respondieran si alguien quiere responder en el chat y si no, pues entonces arranco. Quique, ¿hay alguien ahí? ¿Respondieron algo en el Meet? Sí, bueno, ahí nos están respondiendo. Yo voy a leer un par de las respuestas, pero nos tienen que decir por qué. William Torres dice que no. Julián Zuluaga dice que no sabe. Daniela Cardona dice que sí. Alejandra dice que sí, que puede ser. Hay muchos sí y hay muchos no, pero no hay ningún por qué. A ver, Manuel José Díez Álvarez dice, es un efecto de sonido que produce imagen y paisaje por medio de la sonoridad. Josette Silva dice, es un sonido como para crear una atmósfera, puede ser. Exacto. Ajá. Y otros dicen que es una banda sonora. Sí, es una banda sonora. Bien, entonces voy a decir por qué sí y por qué no. Entonces, ¿podría ser teatro musical? Sí, porque ¿qué utiliza el teatro musical? Canciones e historias populares, historias de la vida cotidiana. Eso en contraste de la ópera, ¿no? Porque el teatro musical viene de la ópera. Lo que quería hacer era generar contraste a lo que normalmente pasaba en la ópera. Entonces la ópera era clásica, con temas trágicos de la tragedia griega, y entonces, y era para los altos cortesanos de la época, digámoslo así. Entonces lo que quería la gente en esa época era poder ser parte del teatro. Y entonces empezaron a generar teatro con música que venía con canciones populares que la gente trabajadora conocía en su vida cotidiana y con historias que no eran de la tragedia griega para que la gente pudiera conectarse mejor. Entonces, digamos que por ese lado podría ser un sonido de teatro musical. Pero ¿por qué no es un sonido de teatro musical? Aunque sí nos evoca, como decía, no me acuerdo el nombre de la persona que dijo, pero bueno, como él decía,
nos evoca una atmósfera, eso es importante, pero no nos está contando una historia como tal, que es lo que hacen las canciones en el teatro musical. Las canciones en el teatro musical cuentan una historia y eso es importantísimo, no solo las canciones, sino que la danza y la actuación cuentan una historia, hacen parte de la narrativa, mientras que este sonido que les acabo de poner podría ser, y digamos que a todos nos recuerda, o a la gente que ya tiene cierta edad, le recuerda a Tiburón, porque este es el sonido de la película Tiburón, que nosotros conocemos. Entonces nos evoca Tiburón, sin embargo, yo podría haber puesto otro sonido y nos evocaría también a Tiburón. Pero igual yo puedo remover ese sonido y no voy a estar removiendo parte de la historia o de la narrativa como tal. Mientras que en el teatro musical, si yo remuevo si yo remuevo canciones o si yo remuevo cierta música, pues estoy removiendo parte de la historia y de la narrativa. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, digamos que aquí entra Julian Woolford en su trabajo How Musicals Work, y él nos cuenta, él se hace una pregunta: ¿por qué hay canciones en un musical y qué papel juegan dentro del mismo? Entonces él se remite a las estructuras que nosotros ya conocemos de antes. Entonces va Joseph Campbell con su monomito y investiga esta estructura donde el monomito, donde Joseph Campbell dice que todos los mitos tienen las mismas estructuras narrativas. Después entonces Christopher Vogler lo coge y digamos que lo renueva un poco, lo remite a 1980, que es la época donde Hollywood empieza a tener como sus grandes éxitos, digámoslo así, y esta estructura, él dice, bueno, casi todas las historias que nosotros conocemos y que nosotros seguimos tienen esta misma estructura. Entonces, Julia Woolford dice, ok, entonces si esto pasa en estas historias, pues también debe pasar en las historias de teatro musical. Entonces él empieza a investigar sobre estas historias y se da cuenta que además de tener la misma estructura, los números musicales encajan dentro de esta estructura. Los números que normalmente escuchamos en las obras de teatro musical. Y ahí es donde entra entonces el tema del que voy a hablar hoy realmente. Entonces vamos a hablar de los tipos de los números musicales que encontramos dentro de esta estructura. No todos, voy a referirme a los más importantes y a los que normalmente vamos a encontrar. Y va a ser muy interesante la próxima vez que ustedes vayan a ver teatro musical porque estoy segura que van a poder identificar algunos de estos números musicales. Entonces, primero, tenemos el número de apertura. El número de apertura no necesariamente es la primera canción que suena en teatro musical. El número de apertura es aquel que nos cuenta cuál es la estabilidad de ese personaje principal o héroe, como lo llaman en el viaje del héroe. Entonces, este personaje principal va a tener una estabilidad. Entonces, vamos a entrar a ese universo, al universo de este personaje y al universo en el que nos vamos a mover. Entonces, nos vamos a empezar a sentir cómodos en ese universo. Les voy a mostrar un poquito. Y quiero que sepan que la mayoría de los números que voy a mostrar hoy hacen parte de obras que hemos hecho nosotros en la Universidad del Bosque. Entonces, voy a mostrarles número de apertura de Sorprendidas. Nuestro gran sentido del humor. Pueden darse cuenta que ahí lo que les están diciendo es quiénes son ellas, cuál es ese universo en el que vamos a entrar nosotros como espectadores.
Bien, entonces ahí podemos ver que cada una de las monjitas empieza a presentar y empieza a decir quién es ella, quiénes son ellas, ¿no? Y cuál es el mundo al que estamos entrando. Básicamente ese es el mundo de apertura. Yo sé que pueden estar viendo un poquito cortado, hice lo mejor posible para que ustedes pudieran ver como el video muy bien, pero pueden estar viendo un poco cortado. Sin embargo, al final les vamos a dejar los links de todas las cosas que yo estoy poniendo acá para que más adelante los puedan volver a ver si ustedes quieren. Seguimos entonces con la canción del deseo. La canción del deseo es una canción muy importante porque aparece en un momento muy especial, porque es cuando nosotros tenemos que conocer a ese héroe o a ese protagonista. Entonces, ese héroe nos va a decir quién es él y qué es lo que él desea. Porque el héroe va a entrar en un viaje, ¿no? Y esta es la estabilidad que el héroe va a cambiar, va a tener que cambiar más adelante, digámoslo así. Entonces, él desea hacer un cambio, aunque puede que no parezca que vaya a haber un cambio en su vida. Además de eso, la canción del deseo es la que nos va a conectar a nosotros con ese personaje, porque todos en la vida hemos tenido un deseo de cambiar, de hacer algo nuevo en la vida. Entonces, ese es el que nos va a conectar con ese héroe. Incluso ustedes pueden pensar en musicales o en obras donde el protagonista normalmente no es bueno, sino que es una persona moralmente mala, digámoslo así, con la que no estamos de acuerdo. Sin embargo, en el momento en que esa persona o ese héroe nos abre sus deseos y nos abre ese momento más íntimo, es cuando nosotros empezamos a conectar con ese héroe. Entonces, por eso esta canción es muy importante. Voy a ponerla para que escuchen un poquito. Este es del musical Milly, que también hicimos en la universidad. Ya no hay más. Bien, entonces podemos ver que exactamente ya está diciendo mi vida, empezaré, algo va a pasarme en la vida, no sé qué, pero me va a pasar algo. Es muy importante ver eso. Entonces, bueno, seguimos con la otra canción. Esta canción es la canción del mentor, porque normalmente en un punto de ese viaje, ese héroe va a decir, yo no soy capaz de hacer esto, o yo no puedo hacer esto, o no quiero, me da miedo, digámoslo. Entonces aparece este mentor y lo ayuda y dice como, bueno, yo voy a ayudar a este héroe a que siga adelante y a que emprenda ese nuevo viaje, digámoslo así. Y el mentor, pues esta es una canción de enseñanza. El mentor le enseña algo, le entrega parte de su conocimiento. Muchas veces le entrega algo físico a ese héroe a través de esta canción. Entonces vemos acá, esta sí no es de la universidad, pero es una que me gusta mucho, entonces por eso la puse. Y vemos cómo ese mentor a través de esa canción le está entregando ese conocimiento a este héroe. Y el héroe está aprendiendo. No basta ser fuerte, ni es cosa de suerte. Hay que esperarse y crecer. Así sea. Malvado me debe atrás. Contigo mis sueños se realidad. Fuera tu poder.
Importante mencionar que podemos tener mentores oscuros, es decir, mentores que le ayuden a ese héroe a seguir adelante por intereses propios, porque ellos van a ganar algo con eso. Digamos que aquí se puede llegar a ver un poquito así, ¿no? Porque él dice, mi última esperanza sigue siendo tú, porque Phil se tiene que, digamos que de alguna manera quiere que lo reconozcan. Y entonces sabe que Hércules va a ser su última esperanza. Bien, sigo entonces con los números de producción. Entonces tenemos 3 clases de números de producción. La primera clase es la canción de personaje. Son canciones que vamos a encontrar a lo largo del viaje. Estas canciones de personaje lo que hacen es mostrarnos la historia de esos otros personajes que encontramos, no del héroe, sino de los otros personajes que encontramos también a través de ese universo, ¿no? Digamos que cuando hacemos adaptaciones y que tenemos que acortar las historias, normalmente estas canciones son las que empezamos a quitar, pero aquí normalmente encontramos una canción muy importante que es la canción del antagonista, ¿no? De ese que tiene los objetivos en contra de los objetivos del héroe. Y es un poco como la canción del deseo, de mostrarnos quiénes son y qué quieren esos otros personajes. Entonces aquí, también del musical Millie, les voy a mostrar la canción del antagonista. Bien, entonces, por ejemplo, ahí vemos eso, vemos ese deseo, lo que ella quería hacer, ¿sí? El deseo del antagonista. ¿Cuál es ese objetivo que ella tiene? Digamos, empezamos a verlo desde ese lugar. Pero también podemos encontrar canciones de otro tipo de personajes, como de los aliados, no sé, de la contraparte romántica del héroe. Bueno, podemos encontrar diferentes tipos de canciones de personaje. Dentro de los números de producción vamos a encontrar las canciones de situación, que son estas, y las canciones que nos hacen avanzar en la trama. Entonces, estos 2 tipos de canciones normalmente suelen ser esas canciones que nosotros pensamos cuando pensamos en teatro musical, que son como esas canciones de grandes show, donde está todo el ensamble bailando y cantando, tenemos todas las luces, mucho vestuario, ¿no? Como esas grandes canciones de teatro musical en las que nosotros pensamos normalmente son estas, las canciones de situación y las canciones que avanzan en la trama. La canción de situación lo que nos va a mostrar es el lugar, este lugar nuevo, este universo nuevo, nos van a contar un poquito sobre ese lugar donde este héroe entró o el tiempo en el que está este nuevo universo. Entonces, realmente no avanzan en la trama ni nos están contando sobre un personaje, sino que nos están contando sobre la situación, el lugar o el tiempo. De sorprendidas nuevamente. Ay, qué limpia la negra que solita con brillas de Dios. Cita todo que dice con las puertas de su gloria.
Entonces ahí vemos que ellos deben hacer algo, sin embargo no lo están haciendo en este momento, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. No es que estén avanzando en la trama de la obra, nos están contando algo que tienen que hacer y es como esa nueva situación en la que nos encontramos. Bueno, voy entonces a continuar con la canción de desarrollo. La canción de desarrollo es precisamente la que sí avanza en la trama. Empezamos en un punto A y terminamos en un punto B de la historia. Es importante porque si quitamos esta canción, al quitar esta canción nos damos cuenta que quitamos una parte de la historia que tenía que ser contada. Entonces es muy importante tener en cuenta cuando estamos haciendo adaptaciones que estas canciones, si las vamos a quitar, tenemos o que convertirlas en una escena o cortarlas, pero no completamente. ¿Les muestro un poquito? Bien, entonces esta canción básicamente lo que pasa es que ellos encuentran la plata, van a hacer algo más, después pasa otra cosa, entonces pasan muchas cosas dentro de esa canción. Voy a avanzar porque ya estoy corta de tiempo y tengo que mostrarles por lo menos 2 canciones más que son muy importantes. Entonces, el número de mayor importancia, que es el número de transformación del héroe. Esta es fundamental. Es el número donde nosotros vamos a encontrar que el héroe, después de eso, ya no es la misma persona. Ya no va a ser igual. Ya no va a ser ese héroe que nos mostraron al inicio en esa canción de apertura, sino que ahora algo le pasó y va para otro lugar. Estas se las muestro porque aquí vemos muy claramente donde este personaje toma la decisión de ser un asesino y de matar a todas las personas. Entonces, por eso les voy a mostrar este número de transformación. Si ven ahí en ese punto, él toma la decisión de que todos deben morir, no solamente la persona inicial que él creía, sino todo el mundo debe morir ahora. Entonces él se convierte en un asesino y se transforma. Bueno, me faltan dos canciones que realmente no les voy a mostrar, solamente les voy a contar el punto, los puntos importantes. Es el número de las 11 en punto, que es donde está el clímax, y vamos a ver cómo ese héroe resuelve normalmente con el antagonista todos los objetivos, ese objetivo que tenía inicialmente. Y el número final, que normalmente es un reprise, o sea, una canción que ya ha sonado antes, que ha sido importante para la historia y que puede que la canten otras personas, otros personajes, pero que ha sido un número con el que nos vamos a ir nosotros en la cabeza. Entonces, ha sido un número que hemos escuchado antes en el musical y que ha sido importante. Con eso los dejo. Esto lo van a poder ver igual los links. Estas 2 canciones que hacen falta las van a poder ver porque vamos a pasar los links. Pero pues creo que eso en general
es como lo más importante. Perdón porque sé que me fui un poquito más del tiempo. Gracias. Bien, dice Jesús Padilla que si todos los musicales cumplen con esa estructura, ¿cuáles rompen con ella en tal caso? No todos los musicales cumplen con esta estructura, digamos que no todas las obras cumplen con esta estructura, pero la mayoría de historias cumplen con esta estructura. Entonces, digamos que pronto en los musicales de concepto como Cats podemos ver que hay otro tipo de estructura y otro tipo de números musicales que se presentan ahí, pero la mayoría de obras de teatro musical y de historias que nosotros podemos ver o encontrar en el cine o que podamos leer, cumplen con esta estructura. Bien. William Torres pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el cine musical y el teatro musical? Digamos que igual es teatro musical, digamos que es musical, de todas maneras. Ahora, el cine se puede lograr unas cosas que en el teatro no se pueden lograr, y en el teatro se pueden lograr unas cosas que en el cine no se pueden lograr. Son cosas diferentes. Personalmente, digamos que para mí, yo disfruto mucho más yendo a ver teatro musical que verlo en el cine, sobre todo si tenemos en cuenta que la música es hecha en vivo y que los actores cantan en vivo, mientras que normalmente en el cine pues son canciones pregrabadas, aunque digamos encontramos, no sé, Los Miserables, que fue grabada en el momento, en vivo, digamos la música y el canto fue grabado en vivo, pero normalmente eso no pasa. Entonces por eso yo prefiero el teatro como tal. Bien, Estefanía Merchán nos pregunta ¿cuál es el mayor reto de un actor al encontrarse con el mundo del teatro musical? Yo creería que es, primero que todo, que tiene que entrenarse mucho en todas las áreas, porque tiene que entrenarse mucho en la actuación, en el canto y en la danza. Además tiene que saber que pues va a tener que bailar y cantar al mismo tiempo, entonces tiene que tener un muy buen entrenamiento corporal. Pero creo yo que es entender que es importante a través de la actuación generar verdad, ¿no? Porque muchas veces lo que nos pasa en el teatro musical es que por dedicarnos mucho a entrenar la voz y a bailar bien y todo eso, se nos olvida que estamos contando una historia y que tenemos que generar verdad en esa historia para que ese espectador nos pueda creer y entender. Bien. Tú nos hablaste de una serie de canciones, ¿verdad? Que son como los fundamentales. Y Carlos Mario Mendigaña pregunta si esos son los únicos tipos de canciones que encontramos en un musical o si o si hay otro tipo de canciones. Hay más, hay otro tipo de canciones que encontramos en los musicales. Sin embargo, digamos que estos son los más comunes. Entonces, por eso son los que nombro ahí. A propósito de esos tipos de canciones, la profe Luisa Fernanda Acuña pregunta si la primera canción de la que hablaste, que nos mostraste, es similar a una obertura. También tenemos oberturas en las obras de teatro musical. En las oberturas, ¿qué pasa normalmente? Cogemos como un poquito de todas las canciones y hacemos como un mix de esas canciones. Entonces podemos empezar a adentrarnos en el universo, sin embargo, no es lo mismo que una obertura. Ok. Lina Ramírez. Perdón. Normalmente estas oberturas son solamente musicalizadas, es decir, sin canto. Ok. Bien. Lina Ramírez te decía, pregunta, ¿qué le recomendarías a una persona que quiere iniciar su proceso de ser actor o actriz de teatro musical? Que se entrene mucho. Yo diría que más que en la parte vocal, es decir, tiene que entrenarse en las tres áreas. La actuación es fundamental para poder contar y decir las cosas con verdad, que es lo que muchas veces nos hace falta, ¿no? Pero en la parte vocal yo diría que más que entrenarse en el canto, hay que entrenar el oído. Porque yo puedo entrenar la técnica, pero si yo no escucho bien, nunca voy a poder cantar en el tono que es. Eso es importantísimo. Y obviamente entrenar el cuerpo al mismo tiempo. Puede que no sea
en la danza, como específicamente en el jazz, como que es lo que más se trabaja en el teatro musical, pero que sí que corporalmente el cuerpo esté entrenado para poder trabajar de ahí. Bien. Juan Pablo Riveros pregunta, ¿las canciones de personaje podrían asociarse con monólogos o con soliloquios? Yo creería que sí. Es decir, una canción de personaje muchas veces es el pensamiento del personaje, ¿no? Es como cuando uno se para enfrente de un espejo y empieza a hablarse a uno mismo. Entonces, en ese sentido podría ser un monólogo. Aquí hay un par de preguntas que se acercan mucho. César Luis Morales, nuestro profe, nos pregunta, ¿cuál crees que es el panorama del teatro musical colombiano? Si es que podemos hablar de un teatro musical colombiano. Y Andrea Carolina pregunta, ¿qué opinión te merece el trabajo de Juan Carlos Mazo? Pues yo creería que, es decir, el teatro musical colombiano, yo siempre digo primero que uno tiene que conocer lo que ya existe para poder romper eso que existe. Por ejemplo, es muy importante conocer esta estructura, para después yo poder hacer algo nuevo, ¿no? Entonces creo que lo mismo pasa en este lugar. Nosotros debemos conocer lo que ya existe para poder empezar a generar desde nuestro propio ámbito. Es importantísimo crear estructuras o crear narrativas que sean desde lo que estamos haciendo nosotros en la vida cotidiana en Colombia. Es muy diferente el estilo de vida en Estados Unidos o en Inglaterra que lo que pasa en Colombia. Y creo entonces que ha empezado a coger o ha empezado a nacer un camino hacia ese lugar. Muy bien. Isabela Mesa pregunta, ¿cuál es tu musical favorito y por qué? Esas preguntas son muy difíciles de responder. Digamos que yo tengo un musical que me gusta mucho, pero no quiere decir que sea mi favorito, pero sí que me gusta mucho, que es Billy Elliot, el musical. Está basado en la película Billy Elliot, pero me gusta mucho precisamente porque se sale de esas historias que a veces conocemos que dicen que son muy lights en el teatro musical, o que son muy bonitas y muy todo acá, pero que no nos cuentan nada. Creo que Billy Elliot nos cuenta mucho. Y además, pues no sé, la manera como manejan la danza, la escenografía, pues es, a mi manera de ver, uno de los mejores musicales que he visto. Bien. Ashley Hernández pregunta, ¿qué textos de teatro musical nos recomiendas? Bueno, pues este libro de How Musicals Work, se los recomiendo. Van a encontrar los links, se los vamos a pasar acá. Pero también les vamos a pasar otros links que, aunque no son digamos específicamente del teatro musical, creo que hablan de cosas muy importantes del teatro musical. Hay uno que es un video, no es un texto, es un video de YouTube, donde Bernstein, que es el compositor de West Side Story, él habla de cuál es el significado de la música. Es bellísimo, porque nos dice básicamente que el sonido no es nada sin tener una interpretación del mismo, ¿no? Es muy, muy bonito y está relacionado con otro link que también les vamos a pasar, donde este personaje habla de la importancia de la palabra. Él es actor de teatro musical y habla de la importancia de la palabra en el teatro musical. Entonces, digamos que se conecta la importancia de la música y la importancia de la palabra como tal, y de decir la verdad. Entonces, creo que pues pueden empezar por ahí. Yo creo que hay muchos textos que uno puede encontrar, pero podrían empezar por ahí. Hay uno que se llama Para entrenarse como tal, como actor. Creo que se llama Acting in Musical Theater, pero pues eso ya depende como del interés de cada uno. Bien. Por ejemplo, Diego Luis Jiménez
pregunta una cosa muy específica y es dónde podemos encontrar libretos o material de musicales para procesos académicos infantiles, para trabajar con niños. ¿Nos puede recomendar algún lugar? Pues yo les puedo recomendar el lugar como oficial donde uno encuentra los libretos, son en inglés claramente, se llama MTI, creo que es, MTI. En esa página tú encuentras los derechos de todos los musicales o de la mayoría de los musicales, encuentras tanto para niños como para adultos. Bien. A propósito de las obras dramáticas que no son musicales, ¿tú crees que pueden adaptarse al teatro musical? Sí, estoy totalmente segura que se pueden adaptar. Se pueden adaptar siempre y cuando la música y la danza estén pensados para contar una historia, no para acompañar la historia. Bien. Liliana Niño pregunta, ¿qué consejos darías para la construcción de la voz de un personaje de teatro musical? ¿Cuáles serían esos consejos, esos tips, esas claves pequeñitas para la construcción vocal del personaje? Pues creería yo que primero hay que entrenar mucho la voz hablada, como tal, para poder generar, digamos, un poco los que vieron la lección que nos dio César el martes, para poder generar esos apoyos y resonar con la voz hablada y así poder entrar a la voz cantada. Porque son dos cosas que van de la mano, pero no son iguales. Entonces uno tiene que conocer su voz hablada y poder resonar en el cuerpo para poder generar esa técnica vocal para cantar. Yo siempre, pues, y es una cosa que siempre les voy a decir a los estudiantes, nunca canten sin calentar y calienten bien, aprendan a calentar su voz, siempre. Eso es muy importante. Y otra cosa es, aprendan a descansar su voz, es decir, cuando no están cantando y cuando no están actuando y cuando no están hablando, hagan silencio, porque ustedes tienen que relajar y poder así volver a cantar, digámoslo de esa manera. Bien. Bueno, ya creo que ya nos diste una buena cantidad de textos que nos recomiendas sobre teatro musical. ¿Hay alguno específico que hable de esta estructura musical? Sí. ¿La estructura dramática musical? Sí, pues el de Gillian Wolford Okay. habla de eso, pero también hay uno de Stephen Haden que habla también de la estructura. Digamos que él en vez de generar esta estructura de 12 pasos, la hace en 7 pasos, pero tiene cosas similares a esta estructura y tiene cosas nuevas, digamos así. Entonces, esos dos, además Stephen Haden también habla de la importancia de la música y del número musical dentro del teatro musical. Bien. Hay como una complejidad en el trabajo interpretativo del actor de teatro musical y es lo que pregunta Cristian cuando dice que al momento de crear un personaje y darle una corporalidad y una voz, ¿cómo lograr cantar sin perder eso que ya se ha ganado? Esa creación vocal y física a veces se desdibuja en el momento de cantar. Sí, yo creo que primero pues hay que entrenar mucho. Eso es como la primera recomendación, es entrenar. Y entrenarse con esa voz que yo quiero hacer, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que el actor está en escena con una voz y llega la canción y entonces va a mostrar todo su talento, digamos, talento vocal desde ese lugar. Pero, ¿cómo hacer entonces? Pues trabajar esa voz cuando la estoy cantando también. O sea, mi voz hablada tiene que conectarse con mi voz cantada para que no sean dos personajes completamente diferentes. Además de eso, creo que lo que normalmente pasa o les pasa a los estudiantes de teatro musical es que les da miedo su voz cantada.
Y yo creo que ese es uno de los principales problemas que tenemos, como matar ese miedo y sacarlo, ¿no? Que es lo que yo muchas veces les digo, pero es que aquí, cántame, saca tu voz, aquí estás, yo sé que lo puedes hacer, pero se bloquean. Y al bloquearse, pues generamos otro tipo de problemas, digámoslo así. Bien. Jorge Fernando Espina pregunta, ¿qué tanto funciona la idea de que se canta cuando no se puede expresar de otra forma? ¿No? Como que siempre decimos que el personaje necesita cantar porque ya no lo que tiene que decir no lo puede decir hablando. Sí, eso digamos que es una de las cosas que decimos en el teatro musical, que las canciones se cantan cuando ya no podemos decirlo hablando y que después la danza sale cuando ya no podemos decirlo cantando. Y yo creo que eso funciona porque cuando nosotros cantamos y cuando nosotros tenemos música, podemos evocar muchos sentimientos. Y esos sentimientos nos ayudan como a contar otro tipo de historias, tipos de historias que no podrías contar cuando estás simplemente o solamente en una escena hablada. Entonces, digamos que nos ayuda a salirnos a ese extra cotidiano, digamos, a ese subconsciente. Y en el teatro musical nosotros escuchamos el pensamiento a través de las canciones, el pensamiento del personaje a través de las canciones. Esos y los sentimientos, que eso es algo espectacular. Ok. Luis Alejandro García pregunta, o dice, teniendo en cuenta que la ópera es una de las raíces del teatro musical, hoy en día con la ópera moderna que es más movida y menos técnica, ¿en qué se diferencian además del uso del jazz y la técnica vocal? ¿Qué separa a la ópera moderna del musical? Pues yo creería que es un tipo de teatro musical, realmente, la ópera moderna. Ahora, tenemos que tener en cuenta que para el teatro musical ahora los actores digamos, se vuelven profesionales de este quehacer. Entonces ellos estudian la actuación, la danza, el canto, ¿sí? Mientras que normalmente en la ópera, así sea la ópera moderna, nosotros, por ejemplo, eso es lo que pasa en la zarzuela, digamos. Nosotros vemos cantantes líricos que actúan, o sea, están trabajando desde la parte vocal, ellos trabajan desde la parte vocal y actúan, pero no trabajan desde lo actoral. Entonces podemos ver ese tipo de diferencias, ¿no? Digamos que hay veces hablábamos un poco de que estas personas, de que estos actores que no son entrenados, pasan todo mucho en las manos y como a este lugar. Entonces creo que es diferente en ese sentido. Bien. Brecht habla de que la música es un elemento de distanciamiento. ¿Ese concepto se maneja en el teatro musical? Yo creo que este es como el eterno Debate. discusión que tenemos siempre nosotros como profesores y como... Pero yo creo que Brecht digamos, hace parte importante del teatro musical, sí, porque a pesar de todo, la narrativa es contada a través de la música. Lo que pasa es que lo maneja con unas técnicas diferentes, pero creo que entra. Y precisamente este semestre estábamos haciendo pues una adaptación de una obra de Brecht, ¿no? Pues digamos que en teatro musical eso funciona. Yo por eso decía ahorita como que cualquier obra podría ser teatro musical si nosotros, desde mi punto de vista, si nosotros utilizamos la música y la danza para contar la historia y no para acompañarla solamente o para generar una atmósfera. Eso es lo que trataba de hacer un poquito con eso de ese audio de Tiburón al principio, ¿no? Sí nos evoca algo, pero pues yo puedo remover eso y no voy a remover la historia. Bien. Volviendo al tema de la estructura, Andrés Felipe Alza pregunta si esta estructura que nos diste de números se deben hacer en el orden que tú nos los diste. No.
Digamos que es la estructura, pues, la estructura del viaje del héroe es una ayuda para que nosotros entendamos la mayoría de historias. Sin embargo, no es una receta y no debemos verla así, ¿no? No, como primero va a pasar esto, después va a pasar esto y después va a pasar esto. Puede que esas cosas pasen y puede que pasen un poco en desorden. Igual en estos números musicales, pero digamos que es normal que el número de apertura aparezca al principio porque es el que nos va a generar la estabilidad en el que se encuentra. El número del deseo es básicamente como esa llamada a la aventura, ¿no? Pero puede haber unas pequeñas variaciones. Hay veces el número del mentor aparece casi al final, cuando hay un momento en el que el héroe cree que no va a poder más. O hay veces el número del mentor aparece al principio, cuando este héroe cree que o no se cree capaz de emprender ese viaje. Entonces puede aparecer al principio. Eso depende mucho como de la historia que estemos viendo. Por ejemplo, de Ana Paola Cobos pregunta si es posible que en una sola canción se toquen dos números. ¿Puede ser posible, entonces? Sí, es posible. Y realmente, digamos, eso pasa mucho en el estilo de teatro musical que es todo cantado, como por ejemplo Los Miserables, ¿no? Que es una obra de teatro musical donde todo es cantado, no hay texto hablado, digámoslo así. Y ahí manejamos los recitativos los recitativos, que son como la parte recitada, pero que igual suena en voz cantada, digámoslo así, y las arias, que son las grandes canciones donde aparece toda la técnica del cantante. Pero normalmente en ese estilo de teatro musical encontramos esos números que suena más de un número pegado, digámoslo así. Bien. Juan Carlos Ospina pregunta, ¿cómo crees que los musicales puedan tener mayor difusión, influencia, afluencia también en una ciudad como Bogotá? Yo creo que tenemos que empezar a generar contenido desde nuestro contexto, precisamente porque eso es lo que nos va a hacer conectar con el público, con este público, ¿no? Con el de Bogotá, como tú dices, ¿no? Porque realmente, pues estas historias nos suenan como prestadas todavía, ¿no? Como que vienen de otro lugar. Ahorita, digamos, esta adaptación que estábamos haciendo, que les contaba de Brecht, era una adaptación que se hizo en Brasil, entonces era como para el contexto de Brasil. Pero ¿cómo hacemos para que sean de nuestro contexto? Entonces tenemos que crear obras de teatro musical desde este contexto, crearía yo. Uh-huh. Les quiero recordar a todas las personas que nos están oyendo que pueden encontrar ya en nuestro chat el link para que validen su asistencia y puedan recibir su certificación al final de este ciclo de mini lecciones. Para continuar, y creo que ya casi terminando, vamos a hacer algunas preguntas más. Dice Santiago Melo que a la hora de escribir una obra de teatro musical es más sencillo componer primero la música y basado en la música inventar el tema de la canción, o pensar en el tema de la canción primero basado en el tema componer la música. Pues digamos que yo personalmente no soy dramaturga, no. Entonces, no he escrito teatro musical. Sin embargo, de las cosas que yo he leído y pues de todo lo que yo he visto y he aprendido, creo que lo que hay que tener claro primero es la historia que yo quiero contar. Y después de tener esa historia, normalmente, digamos, el teatro musical se trabaja con un escritor, un compositor y un letrista, que trabajan de la mano, trabajan la letra de la canción y la música, pero eso es dependiendo del teatro, de la obra que quieras hacer. Hay unas obras que están más basadas o que digamos que la música fue compuesta primero y después la letra, y hay otras donde definitivamente la letra fue compuesta primero y después la música. Bien. En el caso de crear un monólogo musical, pregunta nuestra querida Nori, ¿qué estructura se podría seguir a la hora de crear un monólogo musical?
Pues yo igual creo que la estructura es la estructura básica de Aristóteles, perdón, ¿no? Como hablándolo, si nosotros nos remitimos y hacemos inicio, nudo y desenlace, ¿no? Igual creo que un monólogo debe tener estas bases para que nosotros podamos como tener un viaje a través de. Bien, volviendo al tema de la estructura, Daniel Hernández pregunta si hay un límite o una regla acerca del número de canciones que debe tener una obra, ¿sí? Porque a veces hay personas que se saturan cuando hay demasiada música, entonces no se sabe si hay mucha o poca. ¿Hay una regla, hay una normativa en esa estructura? No hay una normativa, más o menos, digamos que uno debe, en una obra de teatro musical dura aproximadamente 2 horas y media, en su totalidad, entre 2 horas y media y 3 horas. Más o menos, entre escenas y canciones, digamos que la cantidad de canciones varía entre 20, 25 canciones, contando los reprises, que son aquellas canciones que ya fueron sonadas antes, pero que generan algún cambio en la historia. Pero digamos que no hay una regla, pero sí hay que tener en cuenta pues la cantidad de tiempo que un espectador puede estar ahí, o sea, puede estar conectado con tu historia, ¿no? Siempre creo yo eso, porque ¿de qué nos sirve contar una historia de 5 horas si el espectador se va a aburrir a la hora, ¿no? Nosotros trabajamos para el público también. Bien. Vamos a hacer las últimas 2 preguntas. Iván Dimitri Zavala pregunta si la orquesta en vivo crees que es fundamental. ¿Es fundamental? Tú eres directora de orquesta, cuéntanos. Sí, pues sí, yo creo que es fundamental. La música varía siempre. Cada vez que nosotros escuchamos la misma canción tocada en vivo, va a ser un poco diferente. Y eso nos da magia, ¿no? En ese sentido, por eso acá en la universidad hemos buscado que los músicos puedan estar en vivo en nuestras obras de teatro musical. Así es. Porque nunca va a ser igual cuando tú escuchas una canción grabada que suena igual todas las veces, mientras que cuando tú la escuchas en vivo pasan cosas y generan vida en ese sentido. La música genera vida. Entonces creo yo que la banda es fundamental para eso, ¿no? Sí. Y el hecho de poder equivocarse, de poder, no sé, como de poder hacer esto un poquito más rápido esta vez, un poquito más lento la siguiente, como probar en ese sentido, pues nos da un gusto especial en la música, en la banda viva. Y a propósito de lo que es trabajar allí en vivo, ¿no? Adriana Lucía pregunta, ¿cuál ha sido tu experiencia más compleja como directora de teatro musical? Pues yo creo que, no sé, de pronto cuando estabas en la maestría, creo yo que uno tiene como esa necesidad de que todo le tiene que salir perfecto. Tuve que dirigir Bonnie and Clyde y además tenía que dirigirlo hablando en inglés y con músicos que están acostumbrados a otro tipo de cosas, con actores de otros lugares. Creo que eso fue como de pronto el momento más, no más complicado, sino el más detallado, como es el en el que uno está más estresado y ansioso por lo que va a pasar. Creo que fue esa vez. Muy bien. Gracias, Dani, por compartirnos tu experiencia, por contarnos un poco más en detalle sobre la estructura del musical, por hablarnos de los números, de los tipos de canciones que existen. Que el próximo martes tenemos nuestra última mini lección que se llama la Underground del aprendizaje actoral con nuestra querida profesora Luisa Vargas. Daniela, nuevamente. Muchas gracias, Quique. Muchas gracias a todos nuestros estudiantes por estar ahí, por estar presentes, por aprender cosas nuevas, estar interesados siempre en aprender cosas nuevas. Y obviamente, pues todos tendrán mi correo, entonces si tienen alguna duda en específico, algo que quieran que les recomiende, pues por favor escríbanme a mi correo y pues ahí les estaré contactando y dándole toda la información que pueda. Muy bien, maravilloso. Gracias, Daniela, nuevamente. A todos ustedes, una feliz tarde y nos vemos el martes aquí en la última mini lección.